Eddie no sabía qué hacía en ese lugar. Un joven de tan solo 22 años, por más que trataba de concentrarse, no lograba recordar qué había pasado. Muy debilitado, intentaba zafarse de lo que él sentía eran unas sogas inmovilizando sus brazos y piernas. No tenía más opción que fiarse de su sentido del tacto, ya que lo que parecía ser una pequeña habitación estaba en total oscuridad. Muy asustado e incapaz de pedir ayuda, debido a una cinta gruesa que tapaba su boca, Eddie se dio por vencido, y no tuvo más opción que recostarse y entre lágrimas de miedo e impotencia, tratar de recordar qué había pasado. Eddie llevaba poco menos de 12 horas desaparecido. Sus padres pudieron percatarse de ello, ya que nunca regresó del bar al que había pedido permiso para salir. Desesperados, los padres contactaron por la mañana a los amigos de su hijo, con la esperanza de que estuviera con alguno de ellos, pero no fue así. Rápidamente dieron aviso a la policía y comenzaron las investigaciones. Al interrogar a los amigos con los que salió de la noche, estos comentaron que Eddie se comportó particularmente extraño esa noche. Lo notaron nervioso pero ansioso. Sin embargo, pensaron que era solo exceso de alcohol. Al preguntarles cuándo vieron a Eddie por última vez, estos respondieron que él se despidió de ellos, argumentando que ya se retiraba a su casa. Sin más pistas, la policía solicitó a los padres revisar la habitación de Eddie, a lo que estos aceptaron de inmediato. Minutos después, ya en la habitación, los padres y un oficial revisaban cada rincón, cajón y armario de Eddie, con la esperanza de que encontraran alguna pista de su paradero. El oficial se dispuso a levantar el colchón. Fue entonces que sintió un escalofrío que obligó una expresión de terror y sorpresa en su rostro. Los padres, al ver la reacción del oficial, rápidamente se acercaron a la cama para saber qué había ahí que había asustado de tal manera al policía. Impactados por tal escena, la madre llevó su mano a su boca y con una expresión de horror comenzó a llorar en los brazos de su también impactado esposo. «¿Qué significa esto, oficial? ¿Qué hace esto debajo de la cama de mi hijo?», preguntó el padre con cierta calma. Y es que no se podían explicar qué hacía un pentagrama dibujado con sangre en la base del colchón de su hijo. Y es que estaban seguros de que eso era sangre, ya que en cada uno de los picos del pentagrama había una foto. Cada foto mostraba a Eddie haciendo una cortada en sus 5 extremidades, brazos, piernas y cabeza. Eran cortes estratégicos para que nadie se percatase de ellos. Pero había una fotografía más en aquel pentagrama. Esta se encontraba al centro. Se trataba de la cabeza de un chivo color negro y una extraña marca en la frente. Fue la escena más terrorífica y espeluznante que los padres y el oficial jamás imaginaron vivir. Eddie, después de unas horas de sueño debido al agotamiento, comenzó a despertar, y aún asustado pero con cierta calma, trataba de recordar qué había pasado. Y es que sus planes no salieron como él lo esperaba. ¿Será esta una prueba?, se preguntó a sí mismo. Y es que Eddie ya llevaba varias semanas comunicándose vía internet con una persona que le ayudaría a realizar su oculto y oscuro sueño de convertirse en un brujo. Estaba harto de ser un hijo de una familia de medio pelo, que no tenía suficiente dinero como para regalarle su primer auto, o simplemente un celular de modelo reciente. Cansado de ser ignorado por todas las chicas de su escuela, encontró la solución perfecta: obligar al universo a dotarle de todas esas cosas que la vida simplemente se había negado a darle. Estaba dispuesto a entregarle su arma al diablo a cambio de conocimiento y poder. ¿Qué pudo haber salido mal?, se preguntaba Eddie. La persona con la que se estuvo comunicando le dijo claramente que lo vería en el callejón, 2 cuadras al sur del bar, para realizar su iniciación a la magia negra. Eddie se empezó a cuestionar si había hecho mal alguna de las peticiones de aquella persona. Diariamente, durante un mes, rendió oración a Satanás por las noches, levantando su colchón para tener frente a sí aquel pentagrama que él mismo dibujó con su propia sangre en honor al maligno, y que durmió 30 días sobre aquel dibujo con sus fotografías. Eddie siguió todos los pasos al pie de la letra. Entonces, ¿por qué lo habrían sedado y secuestrado? Aún aterrorizado, trató de guardar la calma y confiar en que todo esto era solamente una prueba de iniciación. Fue entonces que a lo lejos empezó a escuchar voces. Eran voces que recitaban de una manera extraña lo que parecía ser una oración en otro dialecto. Eddie era incapaz de reconocer el dialecto, pero era inminente que aquellas personas se acercaban cada vez más al lugar donde Eddie se encontraba. La habitación donde se encontraban los padres de Eddie y el oficial extrañamente comenzó a helarse. Los vidrios de las ventanas poco a poco se empañaban, pero no era debido al atardecer, ya que los tres, los padres y el policía, notaron un cambio repentino en el ambiente, como si una presión surgiera dentro de la habitación. El oficial, aunque en el fondo sorprendido por el dibujo,
Trató de hacerse notar lo más calmado posible y transmitir cierta seguridad como representante de la ley que es. Y es por eso que mencionó a los padres que ya había escuchado de casos de esquizofrenia, con conductas y acciones similares a las de Eddie. Pero en el fondo él sabía que algo no estaba bien. Esa presión que se sentía en la habitación causaba en él una tristeza profunda, miedo indescriptible, y es por eso que optó sugerir a la comandancia reportar un aparente caso de esquizofrenia. Una vez que el oficial se fue, la madre aún con lágrimas en los ojos y sin poder creer que su hijo, a quien ella consideraba un normal y buen chico, pudiera tener desórdenes mentales. El padre, abrazando a su esposa, repitiéndole en varias ocasiones que todo estaría bien, no podía dejar de pensar en esa presión de malos sentimientos y frío escabroso que se sintió. Llevó a su esposa a la cama pidiéndole que descansara y que mañana él iría a la comandancia para saber qué proseguía en caso de que el caso se tomara como un caso de esquizofrenia. A la mañana siguiente, el oficial sorprendió a las 9 de la mañana al padre de Eddie, pero esta vez iría vestido de civil. El oficial explicó al padre que la comandancia tenía casos de asesinatos y robos sobre la mesa, y que esos eran prioridad, y que por supuesto, en un caso de desorden mental como el de su hijo, pasaba a segundo plano. El padre, como siempre muy sereno, agradeció al oficial por su tiempo, pero no podía dejar de pensar que el policía había ido a su casa por una razón en específico, y es que el policía iba vestido de civil, así que le preguntó que si de verdad él creía que era un caso de esquizofrenia, a lo que el policía contestó en un tono serio que no, y recomendó al papá que siguiera indagando en las cosas personales de Eddie, para saber realmente por qué había hecho ese dibujo. El papá de Eddie realmente era una persona muy analítica, él siempre creyó en Dios y como tal también creía en el mal, por lo que le aterraba la idea de que su hijo se hubiese metido en un lío, del que físicamente no habría nada que hacer. Fueron a revisar de nuevo el cuarto, ambos con cierto miedo y predispuestos a sentir esa opresión y frío que sabían que se sentía en el cuarto. Lo primero que hicieron fue deshacerse del dibujo y las fotos, quitando las tablas de la base de la cama y rompiéndolas. Acto seguido prendieron la computadora de Eddie, y tras un hábil conocimiento del policía, lograron acceder a su sesión sin necesidad de la contraseña. Indagando por algunos minutos, lograron recuperar el historial de Eddie, en donde se encontraban varios blogs con temática del demonio, sectas, brujos, disantismo. El padre, con un vacío en la panza pero muy analítico, pidió al oficial que por favor buscara algún tipo de chat en esas páginas y ver si podía recuperar la conversación. El hábil oficial puso en práctica sus conocimientos y ahí estaba, lo que tal vez fuera la clave para encontrar a Eddie. La conversación era con uno de los administradores del blog, que se llaman Sirviente del Mal. La expresión de asombro del policía no se hizo esperar al ver que la conversación trataba sobre un rito para abrirle las puertas al maligno y que éste le otorgue fuerza y poderes a cambio de su alma. Más abajo en la conversación se leía acerca de haber cumplido con éxito todos los pasos y el pentagrama debajo de su cama, y que estaba listo para la iniciación para ser un brujo, a lo que el sirviente del mal le respondió que se verían en determinado lugar en determinado día. Una lágrima brotó sobre la mejilla del padre, al darse cuenta que la fecha pactada en el chat coincidía con el día de la desaparición de su hijo, pero el padre estaba aún más aterrado por el contexto del asunto. No eran drogas, no eran amigos de esos de mala influencia, no era un escape de casa. El intuitivo y muy inteligente padre al leer la conversación lo supo de inmediato. La manera en que se leía al otro sujeto era manipuladora, pero ¿qué iba a saber un chico de estas cosas? Sí, el padre lo supo de inmediato. Su hijo había sido secuestrado por fanáticos del demonio. Las voces que aparentemente recitaban en forma de coro en un dialecto extraño se acercaban cada vez más a donde Eddie se encontraba. Asustado pero ansioso de que tal vez el que lo amarraran y encerraran fuera parte de una prueba, y esas personas que recitaban fueran a liberarlo y darle la bienvenida. Nada más alejado de la realidad. Era inminente. Las voces se encontraban del otro lado de la puerta, pero no realizaron acción alguna, más que seguir con su demoníaco coro, y por unos minutos rompieron en total silencio. Fue entonces cuando abrieron la puerta y se encontraron con un asustado y ansioso muchacho atado de brazos y piernas, con una cinta en la boca. Y Eddie con una visión limitada debido al tiempo que estuvo a oscuras, y una oscuridad en el ambiente apenas opacada por un candelabro que sostenía uno de los 3 hombres encapuchados, a los que difícilmente se les podía ver la cara. 2 de los hombres encapuchados tomaron a Eddie de sus brazos y piernas, amarrándolas cual caníbal. Eddie no tenía fuerza alguna para tratar de liberarse o hacer algún tipo de resistencia.
pero sin poder hablar debido a la cinta que tapaba su boca, tarareaba con la poca fuerza que tenía y abría los ojos teniendo una expresión de desesperación. Y es que no comprendía por qué le hacían eso. Trataba de darles a entender que él quería ser uno de ellos y que había seguido todas las instrucciones al pie de la letra. Fue inútil. Todo esfuerzo para lograr comunicarse fue en vano. Aquellas personas que fueron por él estaban completamente concentradas en la tarea de llevar al chico en un total y perturbador silencio. Colgando de sus brazos y piernas, Eddie no tuvo más que observar aterrorizado las paredes hechas de piedra cual castillo de la Edad Media. Pero había algo particular en esas paredes, y es que se podían apreciar formas y símbolos con una pintura color marrón que podía deducirse era sangre. Era un camino bastante largo, o al menos así lo sintió el ahora arrepentido Eddie. No hay palabras para describir lo realmente aterrorizado que aquel chico estaba, que comenzaba a percatarse que no se trataba de una iniciación. Al final del pasillo por fin se lograba ver una recámara iluminada con muchas velas. Eran suficientes como para tener total visibilidad del cuarto entero. Al llegar ahí, Eddie no podía creer lo que veía. La escena que estaba viviendo no se la pudo haber imaginado ni en su peor pesadilla. En cada una de las esquinas de aquella habitación había una figura de alrededor de 2 metros de altura, de diferentes representaciones del demonio. Al centro de la habitación había 2 filas de butacas de madera, formando un pasillo entre ellas. Cabe mencionar que había alrededor de 40 personas en la habitación, todos al pendiente y de pie, siguiendo con la mirada y con una leve sonrisa al débil muchacho. Al final del pasillo formado por las butacas, 3 escalones que llevaban a una plataforma de 1 metro de altura, en la cual se encontraba un altar acompañado de 2 lanzas en las esquinas, un bebé clavado en cada una de ellas. Detrás del altar y a 3 metros de altura se encontraba la figura principal, a la que todos rendían oración, hecha de marfil, color negro, una figura humanoide con piernas cruzadas, un pie de gallo y otro de mula, 4 brazos, 2 de ellos extendidos, otro sosteniendo una cruz al revés, y el último brazo haciendo una señal extraña en la mano. La cabeza era lo que se asemejaba a un macho cabrío, con cuernos largos y enrollados, ojos color rojo, y ese símbolo en la frente, el mismo símbolo que Eddie dibujó en aquella foto debajo de su cama. El padre de Eddie rogó al policía que mantuviera el secreto a su esposa, ya que una noticia así podría volverla loca, y de esa manera y sin perder tiempo, rápidamente el policía y el padre salieron en busca de ayuda especial y acudieron a la iglesia. El padre Román, un sacerdote de 44 años, y con muchísima suerte para el padre de Eddie, un experto en temas demoníacos, al haber llevado a cabo 2 exorcismos a lo largo de su vida, y 10 de ellos exitosos. Lo recibió, y muy pacientemente escuchó la historia que el oficial y el padre de Eddie le contaron. El sacerdote, al terminar de procesar toda la información, suspiró. Con una mueca dijo que lamentaba darles malas noticias, pero que el chico había sido engañado. Las sospechas del papá de Eddie fueron ciertas. Aquel hombre apodado Sirviente del Mal había manipulado a Eddie prometiéndole poder, venganza y conocimiento a cambio de su alma. Pero lo que Eddie en realidad hacía sin saber era prepararse para recibir y ceder su cuerpo a un demonio llamado Asnor, que se identificaba por aquel símbolo extraño en su frente. El sacerdote les explicó que aquel símbolo robaba fuerzas vitales de Eddie por las noches, y el maldito demonio se introducía lentamente por las cicatrices de aquellas heridas que Eddie se provocó a sí mismo, abriéndole y haciéndole paso al demonio. También les explicó que ese tipo de rituales llevaban tiempo para que al completarse ya no existiera el alma de aquel chico. No estaría en el infierno, no estaría en el limbo, simplemente dejaría de existir para siempre. Y tener un demonio con un cuerpo propio en este mundo sería fatal. «Padre, dígame qué puedo hacer. Haré cualquier cosa para ayudar a mi hijo», exclamó el padre de Eddie. A lo que el padre Román explicó que necesitaría tener al chico para practicar un exorcismo, y que aún así, solo dependería de Dios para perdonar su alma. Fue entonces que el oficial tomó la palabra, y con una voz de lamento confesó que un familiar cercano a él había perdido la vida a manos de fanáticos del demonio. Su hermano menor, en ese entonces un bebé, había sido sacrificado por una maldita bruja, que fue descubierta bebiendo su sangre. Aquella bruja fue asesinada por policías a resistirse a la ley. Desde entonces el policía juró que jamás perdonaría ni pasaría por alto a esas personas, y al pasar de los años se convertiría en el oficial que hoy es.
Tal vez yo pueda conseguir información clasificada en la comandancia. Cuando aquella mujer asesinó a mi hermano, decomisaron toda su información, información en la que se detallan los lugares que ella frecuentaba. Tal vez en algunos de ellos se encuentre tu hijo. No se me ocurre nada más. Y es que si el oficial planteaba la situación de Eddie como un caso de brujería y esas cosas, podría ser sancionado por la comandancia. Fue entonces que consiguió aquel viejo archivo del caso del asesinato de su hermano, archivo en el cual se mencionaba un homicidio por parte de una mujer con desórdenes mentales. No tardó el policía en molestarse con esos malditos seguidores del mal, al ver las fotos de su pequeño hermano descuartizado. En los documentos se encontraba una dirección a las afueras de la ciudad, clasificada como un lugar abandonado, pero a nombre de un rico empresario, lo cual lo convertía en propiedad privada. Sin importarles esto, el padre y el oficial, aunque vestido de civil, armado, rápidamente se dirigieron a aquel lugar. «Salve Asnor, padre y señor maligno de la tierra», exclamó aquel encapuchado que llevaba consigo un candelabro y que entregaba a Eddie al altar. Los otros dos que llevaban a Eddie colgando de sus brazos y piernas, colocaron a Eddie en el altar, estirando sus extremidades y amarrándolas a las esquinas de aquel altar. Todos los presentes comenzaron a recitar un demoníaco coro, haciendo alusión a la llegada del maligno en carne y hueso. Es entonces que de la oscuridad se levanta aquel que llevaría a cabo el ritual, un hombre con la cara tatuada, con todos aquellos símbolos que se mostraban en los pasillos de aquel lugar. Portaba en la cabeza 2 cuernos y una daga en cada una de sus manos. Tenía una mirada que causaba pavor aún a los presentes adorantes del diablo. No llevaba puesto nada más que una truza que tapaba sus genitales, y comenzó a caminar al altar, acompañado del coro que recitaban los presentes. 2 mujeres completamente desnudas llegaron a acompañar al ritualista, una a cada lado. Eddie estaba desesperado, le llegó un impulso de adrenalina y forcejeaba con todas sus fuerzas. No dejaba de llorar, estaba aterrorizado como jamás en su vida creyó que se podía estar, y en su mente suplicaba perdón a Dios, pero él sabía que eso ya no podía pasar. Él ya se había entregado al maligno sin darse cuenta de ello. Al ver a la persona que llevaría a cabo el ritual con dagas en sus manos, comenzó a gritar con todas sus fuerzas, aunque aquella cinta opacara los gritos. Uno de sus ojos comenzó a sangrar y las venas de la cabeza se le saltaron de aquel esfuerzo que el pobre de Eddie hacía en vano. Los asistentes en aquel cuarto tomaron asiento, mientras que aquel desquiciado con cuernos reabría las cortadas de Eddie, para que sangrara poco a poco mientras él oficiaba la misa oscura que culminaría con la llegada del maligno. Las mujeres desnudas estaban ahí para lamer la poca sangre que caía al piso mientras se oficiaba la misa oscura. Rápidamente el padre de Eddie y el oficial se acercaban a aquella dirección que el viejo documento les había proporcionado. No sabían con qué tipo de escenario podrían encontrarse, pero ninguno de ellos les importaba con tal de encontrar al chico con vida. La angustia era notoria en el padre de Eddie. Era tanta la información en tan poco tiempo, cómo la vida le cambió en un instante, pero no había tiempo para pararse a preguntárselos por qué. Como ya lo mencioné, el padre de Eddie era muy analítico e inteligente, y sobre todo era muy calmado. Tomaba decisiones muy fríamente, y ninguna emoción o sentimiento interfería en sus decisiones. Fue así que llegaron a la dirección que mostraba el viejo documento, un lugar lleno de árboles similar a un bosque, y una barda hecha de ladrillos de piedra, que impedía su paso a aquella vieja estructura donde sospechaban se encontraba Eddie. Ni por un momento dudaron en saltar aquella barda e infiltrarse a la propiedad para averiguar si Eddie se encontraba ahí. Eddie cada vez se encontraba más agotado. No solo perdía la vida al pasar de la misa oscura, perdía su existencia misma. Se le notaban grandes ojeras y había perdido una cantidad considerable de sangre, misma sangre con la que aquellas malditas mujeres se dieron un festín. Aquel hombre con cuernos alzó las manos hacia la figura de marfil, pidiéndole que aceptara este cuerpo que había sido preparado para su llegada. Eddie, al escuchar estas palabras, solo lloraba y dentro de él suplicaba al Señor Jesucristo misericordia. Fue entonces que las flamas de todas las velas de aquella habitación se alzaron con fuerza, como si recibieran un impulso de gas para avivarlas. Todas las personas se pusieron de pie y comenzaron a recitar palabras extrañas en alusión a la llegada del maligno. Llegó el momento. El demonio Asnor tomaría el cuerpo de Eddie, quien empezó a levitar unos centímetros, mientras el hombre con cuernos con una demoníaca sonrisa se ponía de rodillas. Fue entonces que un impacto de bala dio justo en la cabeza de aquel hombre.
El padre de ella y el oficial habían llegado a la escena, sin tiempo para percatarse del oscuro y macabro ritual que se llevaba a cabo. El oficial solo se enfocó en abrir fuego contra aquel hombre armado con aquellas dagas, cayendo inmediatamente muerto al piso. Al ver tal escena, los 43 asistentes restantes huyeron despavoridos, temiendo ser asesinados de igual manera por el policía, quien rápidamente a través de un radio solicitaba refuerzos y una ambulancia. El oficial fue corriendo tras ellos, tratando de mínimo someter a alguno de aquellos malditos. Eddie, quien yacía levitando pocos centímetros, fue liberado por su padre, quien a su vez le gritaba: «Hijo, hijo, por favor responde». Era inútil. El demonio ya estaba apoderándose del chico. Aunque el ritual no hubiera concluido, el demonio ya tenía demasiado control sobre el cuerpo de Eddie. Tu hijo ya no está, ahora me pertenece. Al padre no le importó y siguió gritando: «Hijo, hijo, por favor escúchame. Dios es grande y misericordioso, suplícale tu perdón y encomiéndate a él, no te rindas». Fue entonces que el padre de Eddie sintió un golpe en la espalda, bastante fuerte, tirándolo al piso. Era uno de los hombres encapuchados, exclamando que su hijo ya no existe más. El padre se levantó tambaleando y le preguntó por qué hacían esto a su hijo. Aquel hombre respondió que la humanidad pronto se sumergiría en las tinieblas y sería reclamada por el único padre de todos, Satán, y que Asnor era el ducto para lograr dicha misión. Entonces aquel hombre decide desencapucharse y revela su cara. Era un rostro conocido. Se trataba de nada más y nada menos que un político famoso de la ciudad, quien decidió revelar que fue él quien contactó a Eddie y lo engañó haciéndole creer que lo convertiría en brujo, pero simplemente lo preparó para ser un recipiente de un poderoso demonio. El padre de Eddie, sin más que ira en ese momento, se lanzó a atacar a aquel maldito hombre con todas sus fuerzas, pero el desgraciado tenía fuerza sobrenatural, presumía de ser inmune a sus golpes, y lanzó al padre de Eddie fuertemente hacia el altar, tropezando con el cuerpo del hombre a quien el oficial ya había matado. Muy lastimado, y sin que el sirviente del mar se diera cuenta, tomó una de las dagas del hombre con cuernos y la ocultó dentro de sus mangas. Fue entonces que aquel maldito lo tomó del cuello, diciéndole que dijera sus últimas palabras y que no se le ocurriera recurrir a Dios, ya que al ser asesinado en ese lugar maldito, su alma se iría directo al infierno. Muy confiado y riéndose de su víctima, recibió una tajada con aquella daga en la garganta, soltando al padre de Eddie y cayendo al piso ahogándose con su propia sangre. Muy lastimado, el padre de Eddie se levantó y fue hacia con su hijo suplicándole a Dios que lo perdonara. Aquel demonio en el cuerpo de su hijo se reía de las súplicas de su padre y le decía que ya era muy tarde, que su hijo se había ido. El padre no se dio por vencido y entre lágrimas seguía llamando a Dios, suplicando ayuda para su hijo. Fue entonces que el demonio comenzó a quejarse y a gritar: «Lárgate, niño, este cuerpo ya es mío». Y por unos momentos, Eddie, muy debilitado, volvió en sí, y con lágrimas en los ojos, pero con una leve sonrisa, vio a su padre, y le agradeció por todo, además de pedirle perdón. El padre se dio cuenta de inmediato, era su hijo quien le hablaba. «Hijo, hijo, sé fuerte, te sacaré de aquí, te llevaré donde está el sacerdote y te haré un exorcismo», exclamó el papá. «No, papá, es hora de irme. Dios me habló. Me dio la oportunidad de despedirme de ti. Gracias a tu amor, Dios decidió darme una segunda oportunidad para salvar mi alma. Y ahora voy a su lado». Fue entonces que Eddie murió. El padre se recostó sobre el cuerpo de su hijo llorando y agradeciendo a Dios por haber salvado el alma de su hijo. Las flamas de las velas no se extinguieron, pero dejaron de tener aquella intensidad. El demonio no había sido expulsado al infierno, pero no había logrado su cometido. Le fue imposible tomar el cuerpo del padre de Eddie, porque él tenía una fe increíblemente grande. No tuvo más opción que huir y refugiarse en alguno de los objetos que estaban en ese cuarto. Eddie tuvo una cristiana sepultura. Su padre explicó a su mamá los hechos, ocultándole algunos detalles, pero haciéndole énfasis en que su hijo ya estaba con Dios. El padre Román quedó al pendiente de todos los objetos donde el demonio pudo haberse ocultado. Actualmente las investigaciones con este grupo de fanáticos siguen en pie, y el oficial, después de cierto tiempo de haber estado detenido por haber actuado fuera de la ley, salió libre al comprobarse que era inocente de todo cargo del que se le acusaba.
¿Cuál es tu peor miedo? ¿Qué es lo que más te aterroriza de este mundo? El secuestro